Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí presenta al apóstol Abisaí Hernández. En el libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12. La palabra que traigo para esta mañana es titulado de esta manera: se acabaron, repita conmigo, se acabaron los días de Herodes. Ponga ahí, si usted va a tomar nota, ponga ahí: se acabaron los días de Herodes. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que el ángel se presentó, el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y las hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo enseguida, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y haciendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora he entendido verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Amén. Impresionante lo que acabamos de leer. El relato histórico, el registro de la palabra relata lo que le estaba ocurriendo a la iglesia naciente, a la iglesia apostólica. Se habían despegado una gran ola de aprisionamiento y de persecución para la iglesia. Tanto así que apresaron a uno de los apóstoles, a Jacobo, y le dieron muerte. Y Herodes, el rey de turno del entonces, vio que eso le agradó a los judíos y procedió también a encarcelar a Pedro. Es impresionante poder entender cómo se mueve un espíritu para detener el propósito de Dios en la vida de la iglesia de Cristo. Cuando recibimos la visión del Padre Celestial,
Él o el propósito para nuestras vidas, somos habilitados sobrenaturalmente por ella. Repita conmigo: cuando yo recibo la visión del Padre Eterno, cuando yo recibo el propósito de Dios en mi vida, juntamente somos habilitados sobrenaturalmente con ella. En otras palabras, cuando usted entiende que Dios el Padre lo llamó a usted con una comisión divina y que usted tiene un propósito y usted tiene una asignación divina, juntamente con esa visión, juntamente con el propósito de Dios en su vida, viene el habilitamiento sobrenatural de Dios para su vida. En otras palabras, usted lo que necesita es tener la visión de Dios y estar en el propósito de Él, para que venga lo demás, el habilitamiento que Él tiene preparado para su vida. Yo vine a hablar con gente en este lugar que está en una visión y que está dentro del propósito macro del Padre Eterno. En otras palabras, usted está en este momento en este lugar, pero usted está creyendo en el proyecto del Dios eterno y usted está caminando en una visión eterna. En otras palabras, yo vine a decirle a usted en esta mañana que juntamente con la visión, juntamente con el propósito eterno, viene el habilitamiento para este ministerio y para esta iglesia sobrenaturalmente. Y aunque haya, escuche bien, un gobernante de turno que quiera detener el propósito de Dios para la iglesia de Cristo, siempre el Señor tiene un plan alterno para la iglesia. Porque cuando hay una iglesia que empieza a orar, cuando hay una iglesia que empieza a interceder, cuando hay una iglesia que mueve el cielo, cuando hay una iglesia que entra en la dinámica del reino de la intersección, es una iglesia que mueve el propósito de Dios a favor de aquellos que tal vez están en persecución y están metidos en la cárcel. Aleluya. Vamos, ayúdame a predicar en esta mañana. Mire, en el tiempo favorable del Padre Celestial, las tinieblas reaccionan con hambre, persecución. En este tiempo, escuche bien, Herodes echó mano de algunos cristianos para maltratarlos. Satanás no puede conocer tu futuro, solo tiene información acerca de tu pasado. Cuando comienzas a caminar con el Eterno, estableces un compromiso sin límites. El enemigo tratará de estancar tu economía, levantará un Herodes para intentar detenerte, pero nunca podrá frenar lo que el eterno Dios está haciendo a través de una unción en tu vida y ministerio. El diablo utiliza los elementos de la naturaleza para traer hambre a la tierra, y aunque haya una palabra profética sobre tu vida, logrará ahogar tu economía y te tendrá lo que el Padre Celestial tiene en tu vida. Pero el Eterno puede hablar todo lo que sea, pero cuando se estanca tu economía, comienzas a preguntarte: ¿el Eterno me habló? ¿Sí o no? ¿Cómo puede pasar que mis finanzas se detuvieron cuando la profecía decía que era tiempo de expansión? En otras palabras, cuando los elementos naturales vienen en contra de ti, entendiendo esto, que tal vez tú dices: mi economía se detuvo, pero vino una palabra profética y me dijo que era tiempo de expansión. Lo que está tratando el enemigo es que usted empiece a dudar de lo que el Señor le dijo. Yo no sé, pero yo vine a hablar con gente en este lugar que el Señor le dio una palabra direccional, pero ellos todavía están creyendo que esa palabra no va a funcionar. Pero yo vine a decirte: lo que puedas estar viviendo en este tiempo es un espejismo, porque la realidad, cuando hay una palabra en tiempo real de Dios, ella tiene un tiempo de cumplimiento para tu vida. Cuando hay una palabra que viene articulada desde el trono de la gracia, esa palabra es para que tú te conectes con ella y te muevas a la siguiente asignación y a la siguiente estación que Él tiene para con tu vida.
Tal vez los indicativos de la vida te están dando malos resultados. Lo que pasa es que tu realidad es incompatible con la palabra del Eterno para tu vida. En otras palabras, lo que pueda estar ocurriendo afuera no tiene nada que ver con el curso y la palabra profética que el Padre te ha dado. Lo que necesitas es conectarte. Dígale al que tiene la par, conéctate. El enemigo trata de conectarte con la palabra, de la palabra. Lo que estaba pasando en la vida de Pedro era que Pedro creía que estaba viendo una ilusión, y era porque Pedro se desconectó de la palabra. Dígale al que tiene la par, cuidado, no te desconectes de la palabra. Cuando hay tiempo de expansión, los cursos naturales, los indicativos de la vida van a hacer lo contrario. Porque cuando tú ves que una nación tiene por propósito, todo lo natural se va a oponer, pero hay una dirección divina, hay una palabra profética, porque siempre Dios se le va a adelantar a Herodes. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Siempre al Padre Celestial se le va a adelantar a Herodes, porque el gobernante injusto no puede reinar en el gobierno del Dios eterno. Aleluya, ayúdeme en esta mañana. Cuando usted se mueve en una dimensión de reino, en los tiempos de cambio, los Herodes atacan a la gente justa. El enemigo levantará un Herodes para dañar a los hijos, la obra del Padre Celestial. Cuando suceden cambios favorables a nivel personal, familiar, en tu ciudad, en tu nación, busca destruir los santos, los puros dentro de la iglesia, para debilitar a los líderes cristianos y su influencia sobre la sociedad. Las tinieblas obran en el mundo natural a través de personas, circunstancias específicas. Esos esfuerzos espirituales levantarán fortalezas mentales para detener el avance de los cristianos o de los hijos de Dios. Va a atacar la familia, va a atacar lo santo, lo puro, va a atacar los fundamentos. Pero es cuando tú tienes que determinarte. Repita conmigo, hay que determinarse. No hay vuelta atrás. La Biblia dice que Jesús se afirmó para ir a Jerusalén. Y dice, afirmó su rostro en la expresión. Él sabía lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Pero lo que ocurre es que Jesús no estaba viendo la cruz, la muerte. Él estaba viendo la mañana de la resurrección. Yo no sé. Escuche bien esto. Porque hay gente que no se afirma porque está viendo la cruz. Pero yo vine a hablarte que después de la noche vas a ver la luz. El nuevo día empieza a las 12:01. Lo que ocurre es que mucha gente cree que el día no empieza a las 5 de la mañana. El día empieza a las 12:01. Por eso es que hay mucha gente que se detiene en el tiempo, porque la gente lo que está viendo es la oscuridad. Pero yo vine a decirte que al final del túnel vas a ver la luz. Porque cuando tú caminas en propósito, cuando tú caminas en dirección divina, los planes alternos de Satanás no pueden llegar a tu vida, porque tú caminas en dirección eterna. Tú caminas con la palabra del Eterno. Tú caminas en dirección eterna. Nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, así estaré contigo. El Señor derrotará a nuestros enemigos. Por un camino vendrán, por 7 tendrán que huir de nosotros. Determinado en la palabra. Diga la renovación. Tenemos que renovarnos. Y cuando hablo de renovación, estoy hablando
que tú tienes que seguir a la siguiente estación del Dios eterno para tu vida. Tú no te puedes quedar en la estación que tú quedaste. Por eso es que esta iglesia está desafiante. Por eso es que esta iglesia quiere seguir a la siguiente asignación. Pero necesitas renovarte. Dile al que tiene la par, renuévate. Para que tú pases a la siguiente asignación, necesita la siguiente temporada de esta iglesia, de este ministerio, necesitas renovarte. Yo traigo una palabra de parte de Dios. Escuche bien. Cuando tú te renuevas, pasa a la siguiente estación del Dios eterno para tu vida. Porque Él se mueve en estaciones. Renovación trae liberación. Renovación trae concreación de propósito. Porque este es el tiempo de hechos. Repita conmigo, este es el tiempo de los hechos. Usted no puede vivir según promesa, usted tiene que vivir en hechos, realidades eternas de Dios manifestada en gente santa, en gente de propósito, en gente que anda en dirección. Porque cuando tú te manejas en hechos, tú caminas en libertad. Cuando tú caminas en hechos, tú caminas bajo la gloria. Cuando tú caminas en hechos, en los mares, escuche bien, porque los que te estaban persiguiendo, escuche bien, tú tienes que mirar atrás, porque la mar se lo va a tragar. Porque aquellos que te estaban señalando quedaron al estrado de tus pies. Porque aquellos que no creían en ti, tú lo verás. Porque los que hoy te juzgan, mañana los vas a gobernar. Eso es expansión del reino. Los que te señalaban y los que te condenaban, tú los gobiernas. Recibe esta palabra, mañana los gobernarás. Tres cosas para la renovación de nuestra mente. Viene por medio de la palabra del Eterno. Va a producir un deseo. Y como sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad. Comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad del Eterno. Y la voluntad tiene tres niveles. La Biblia dice, la Escritura Sagrada dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La palabra corazón es la palabra cardos, y viene la palabra cardiología, viene línea de pensamiento. La palabra para el judío subconsciente. ¿Qué hay depositado en tu subconsciente? Porque cuando tú caminas en nuevo pacto, tú entiendes que tú tienes la ley en la mente y en el corazón. Cuando tú caminas en nuevo pacto, tú entiendes que la palabra está depositada dentro de ti. Porque cuando viene la palabra se encapsula dentro de ti. Y cuando tú crees esa palabra en el subconsciente, cuando vengan los ataques satánicos a tu vida, usted va a declarar la palabra. Y la palabra le va a traer libertad. La palabra le va a traer iluminación. La palabra le va a traer revelación. Porque cuando tú caminas con una palabra revelada, Abraham, dice la Biblia que Abraham, tomó la palabra direccional y moraba en tienda juntamente con su coheredero Isaac y Jacob. Él no sabía dónde iba, porque tenía la mirada puesta en la ciudad que tiene fundamento sólido, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque en el subconsciente de Abraham estaba la palabra depositada. Él no estaba viendo el desierto, él no estaba viendo la tierra inhabilitada. Él lo que estaba viendo era una nación grande. Y cuando hay una palabra depositada, la palabra te direcciona. Hay gente que hoy en día se preocupa más por el bloque, cemento y cabilla que por los templos santos. Señores, siempre va a haber carnada fresca en la punta del anzuelo.
Cuando usted estudia la historia de la iglesia, usted puede entender que Constantino empezó a hacer donaciones a la iglesia apostólica y le regaló basílicas. Le obsequió como donación basílica. ¿Qué ocurrió? Que la iglesia se detuvo, el crecimiento de la iglesia, porque la estructura, escuche bien, la estructura diabólica te encierra en 4 paredes para que dejes hacer el trabajo. Pero yo vine a decirte, ¿quieres célula o quieres basílica? La basílica te detiene. Si usted busca el nombre de eso, ese era el nombre del príncipe de Persia. Cuando la iglesia apostólica se metió en basílica, la iglesia se detuvo. Y usted se preguntará por qué estamos aquí para allá. Porque estamos en el tiempo de la expansión. Diga, el tiempo de la expansión. Hay un nivel 1, iluminación, la entendemos y la hacemos. Nivel 2, revelación, es dada a conocer y la cumplimos. Nivel 3, por trituración. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que el Eterno permite en nuestras vidas, las cuales utilizará para enseñarnos a cambiar. Por eso cuando usted entiende el proyecto de demolición, porque hay cosas que tienen que ser demolidas en tu vida. Hay cosas que tienen, señores, en escombros no se puede edificar. En escombros no se puede edificar. Hay que limpiar el terreno para edificar la casa de Dios. Y cuando hablo de edificar la casa de Dios, no estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando del lugar espiritual que el Padre está edificando. Cuando hablo de la casa de Dios, estoy hablando de usted. Estoy hablando de usted, porque cuando tú entras en revelación de gracia y de nuevo pacto, usted entiende que lo valioso para el eterno Dios es usted, porque usted es la obra maestra del Dios eterno. La Biblia dice que en el pectoral del sacerdote habían 12 piedras contenidas. ¿Usted sabe por qué? Porque para el eterno Dios, las tribus de Israel representaban piedras preciosas. En la era neotestamentaria, usted es la piedra preciosa del Dios eterno. Usted es precioso para Él. Siempre va a haber un Herodes en persecución. Y tú dices, es tiempo de expansión, mis finanzas se acabaron. Él va a usar los elementos naturales para detener tu economía. Él va a usar personas para detener la expansión de tu vida. Pero es cuando tú tienes que afirmarte en una palabra direccional, en una palabra profética, que te van a causar a la concreación del proyecto de Dios para con tu vida. Nadie se quiere involucrar en el proyecto. La Biblia dice que el Eterno, el Padre Celestial, le habló a Noé y le dijo, porque voy a acabar con este mundo. Noé vivía en montaña alta, nunca había visto mar. Duró 100 años construyendo el arca conforme al diseño eterno. Necesitaba artesanos, carpinteros, gente que tenía todo el potencial para hacerlo. Pero Noé, en un proyecto irracional, la gente se empezaron a burlar de Noé. El proyecto loco de Dios era algo irracional, pero Noé le creyó al Eterno, él y su familia. Hay gente que no está creyendo en el proyecto de Dios, porque el proyecto de Dios para la gente que anda en los sentidos naturales es irracional. Pero cuando tú recibes la instrucción, cuando tú recibes la palabra profética, tú te involucras en el proyecto del Dios eterno. Porque hay gente que tiene todo el potencial, hay gente que tiene la finanza, hay gente que tiene los recursos, pero no fueron tomados en cuenta por el Dios eterno, porque Dios quiere medir tu nivel
nivel de asignación y tu nivel de propósito. Tú no necesitas los recursos, tú no necesitas el potencial de otro. Tú, que cuando Él te habilita sobrenaturalmente, va a venir los recursos, va a venir la habilidad, va a venir el potencial. Te vas a mover en una dimensión poderosa. La cárcel no es tu destino. Gracias por el que dijo amén. La cárcel no es tu destino. Mire que hay gente que se acomoda en la cárcel. Pedro estaba acomodado en la cárcel y dice que estaba ¿qué? Durmiendo. Porque hay gente que le gusta acomodarse en esos lugares hostiles. Pero yo vine a decirte en esta mañana que la cárcel no es tu destino. Cuando desarrollas un ministerio de unción profética y gracia que impulsa el crecimiento de las personas, derribando las estructuras, el diablo desea apresarte y confiarte en una cárcel. Una vez allí establecerá una guardia personal esperando que pierdas. Le pusieron 4 guardias, 4 custodiando a Pedro. Porque cuando tú estás interesado en gente, cuando tú estás interesado en la materia prima de Dios, cuando, mire, hay gente que se desvía. Escuche bien esto. La materia prima con que trabaja el Dios eterno se llama alma gente. Por eso es que Pablo dice: no estamos edificando con piedras muertas, sino con piedras vivas. Los babilónicos edificaban con ladrillos, los egipcios edificaban con ladrillos, pero los hebreos edificaban con piedra, porque el ladrillo es uniformidad, todo un cuadro, todo una línea, un diseño empírico, diabólico, uno arriba y lo demás abajo. Pero cuando tú edificas con piedra, la piedra es uniforme. Por eso es que la Biblia habla de las multiformes gracias de Dios, porque yo necesito gente, escuche bien, que aporte para la obra. Yo necesito gente que se mueva en la dimensión espiritual. Yo necesito gente que tal vez no tenemos las mismas causas, tal vez no tenemos las mismas ideas, pero todos nos centramos en el proyecto de Dios. Todos estamos apuntando hacia Él y por Él. Pedro tenía que entender eso como cabeza, como líder. Porque cuando Herodes ataca el liderazgo, Herodes trata de estancar el propósito eterno. Cuando suceden cosas que son contrarias, tú tienes que proyectarte en la dimensión de Él. Tú tienes que romper esquemas, tienes que romper paradigmas. 4 cosas, repita conmigo, 4 cosas que se pierden en la cárcel: la visión, el objetivo, el propósito divino y la capacidad de oír a Dios. Pedro había perdido visión, objetivo, propósito divino y capacidad de oír al Señor. El tipo dijo, ¿será que es una visión que estoy? ¿Será que es el ángel del Señor? Porque hay gente que anda así, en sonolencia espiritual, adormecido por el enemigo, porque se encuentra en la cárcel. La cárcel es un lugar estrecho. Te movías con las fuerzas de la gracia, todo te salía bien, caminabas bajo la unción, veías la gloria del eterno Dios. Pero de pronto sucedió algo
en el plano natural y ahora te ves caminando en estrechez. Cualquier dirección que tomes te hará chocar contra los obstáculos, pero yo vine a decirte en esta mañana que hay un plan eterno para tu vida, y parece que las circunstancias son insalvables. Las tinieblas buscan ahogar el área de tus pensamientos para que no puedas tomar las decisiones que te conduzcan hacia la libertad. La cárcel no es tu lugar de asignación, es un lugar extraño, no es tu hábitat natural. La cárcel es un lugar de voces, ruidos hostiles. Allí comienzas a sentirte hostilizado, el diablo susurrando a tu oído: es tiempo de actuar por las tuyas. ¿Para qué seguir orando? Los hermanos que antes te sonreían, ahora ni te miran de una manera agresiva. La cárcel es un ambiente espiritual hostil. El diablo busca desviarte de tu curso para apartarte de la voluntad del Eterno. Sabes que este es tu tiempo, Cairo, pero te encuentras encerrado y solo piensas en salir de ahí. Hay dos cosas que debes entender dentro de la cárcel. Número uno, la cárcel no es tu destino. Escuche bien esto. La caída no es tu fin. La caída es la plataforma que el Eterno ha diseñado para tu levantamiento y para tu promoción. Cuando tú caminas en dirección eterna, algo tiene que ocurrir. Cuando la iglesia asumió la actitud pasiva, los Herodes lograron su propósito, la muerte de Jacob. En el momento de la cárcel y oscuridad, Pedro comenzó a cuestionar al Señor. Porque no necesitamos una iglesia pasiva, necesitamos una iglesia agresiva. Necesitamos una iglesia que domine los aires. Necesitamos una iglesia que entienda la dinámica de la intersección. Necesitamos una iglesia que entienda que el cielo y la tierra fueron reunidas en Cristo. Necesitamos una iglesia que controle el gobierno de los cielos y lo traiga a la tierra. Necesitamos una iglesia que empodere la nación. Necesitamos una iglesia que entienda el propósito de Dios. Necesitamos una iglesia que haga batalla espiritual en los aires. La iglesia pasiva se detuvo y Herodes logró su propósito, la muerte de una de las cabezas de la iglesia. Porque había una iglesia pasiva. Pero de repente la iglesia despertó al propósito y dice que la iglesia empezó a orar por Pedro. Es que cuando una iglesia ora, aparece el poder de Dios en ese lugar. La gloria desciende. El propósito de Dios es consumado. Yo vine a hablar con gente de guerra. Yo vine a hablar con gente guerrera. Yo vine a hablar con gente monaga que se mueve en el ámbito espiritual y que gobierna. El enemigo no conoce tu futuro, pero él puede olfatear que es tu tiempo, Kairos. Es el tiempo oportuno. Es el tiempo de consumación. Repítele el que tiene la par. Es el tiempo de consumar propósito. Es el tiempo de hecho. Es el tiempo de hacer. Es el tiempo de movernos a la siguiente estación. Es el tiempo de la asignación divina. Es el tiempo de tomar los lugares que nos corresponden. Es el tiempo de sobredimensionarnos. Dígale que tiene la paz, renuévate. La oración, la intercesión detiene la mano del verdugo. No mires la noche como negativa. El Eterno trabaja en tu vida, aún en la noche más oscura. Recibe la revelación
del cordel de 3 cuerdas. Ayuno, oración, el dar desata la gloria de Dios en tu vida. Señores, señoras, damas, caballeros, adolescentes, escuche bien, volvamos a la intersección, volvamos a la oración, volvamos al ayuno, volvamos a la siembra, volvamos a la cosecha, volvamos al dar. Escuche bien, tiempo de crisis, tiempos difíciles, es tiempo de agotar todos los recursos espirituales y materiales para la construcción de la obra eterna de Dios en la tierra. La primera palabra en Hechos 12:7 le dice el Eterno. Las palabras del ángel fueron: levántate pronto. ¿Qué estás esperando? Estás muy acomodadito, ¿eh? ¿Te gusta la cárcel? ¿Te gusta el lugar hostil? El ángel le dijo a Pedro: levántate pronto. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha venido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti será vista su gloria. Escuche bien, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Porque cuando hay un tiempo de levantamiento, cuando tú te determinas, tú no estás viendo la cruz, la muerte, tú estás viendo la mañana de la resurrección. Yo vine a hablar con gente que no se detiene por las circunstancias, por los sinsabores de la vida. Yo vine a hablar con gente que consume propósito. Yo vine a ver con gente que quiere ver la gloria de Dios en Venezuela, en el estado Monaga. Yo vine a ver con gente que quiere levantarse y creerle al Dios eterno. Vienen los camellos, vienen los dromedarios, vienen las multitudes, vienen las naves de Tarsis, vienen cargadas, porque en ti hay algo diferente. La gloria del Eterno ha de manifestarse en tu vida. Tus hijos vendrán de lejos. Y dice el escritor inspirado: tendrás una corona de diademas, coronado de gloria. No debes desanimarte ni desviarte del curso de tu propósito. Lo segundo, le dice: cíñete y ata tus sandalias. Esto significa disposición para marchar. En Josué 3:3, el Eterno le dio instrucciones. Hay personas que se acostumbran a la cárcel, pero cuando el Señor te dice: cíñete, ata tus sandalias, le está diciendo: es tiempo de marchar. No es tiempo de estar sentado, es tiempo que te levantes y empieces a marchar. La palabra direccional para Josué para conquistar a Jericó, el Señor le dice: marchen. El Señor le dice: marchen, tomen el arca y crucen el río. Dice que cuando los sacerdotes tomaron el arca, cuando pasaron la línea de definición, de divisora, dice que la planta de los pies de los sacerdotes pisaron el Jordán, y el Jordán se empezó a dividir en dos. Las aguas eran infranqueables, y dice que el pueblo marchaba, y dice que traspasaron al otro lado. Hay gente que no tiene disposición de marchar. Yo te vine a
a decirte en esta hora que tienes que atar tu sandalia, cíñete y disponte a marchar en pro del reino de Dios en la tierra. Marcha. Pero no una marcha ficticia, una marcha de adoración y de guerra al eterno Dios. De propósito, consumar propósito. Lo tercero fue, se cayeron las cadenas. Oración más adoración, arma de guerra. La cuarta fue, vuélvete en tu manto, sigue la unción de tu manto, y la gloria del Padre eterno es tu retaguardia, porque su presencia marcará la diferencia en tu vida. Lo único que nos distingue de los demás es que la presencia del Eterno está con nosotros. Cuando comienza a caminar con el ángel sucede algo glorioso. El mal se destruirá por sí mismo. Todo lo que pienses ya lo perdiste, te será restaurado y restituido nuevamente, porque es la nueva temporada y la nueva asignación para tu vida. Se acabaron los días de Herodes, Señor. Empiezan los días de la gloria del Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto culmino. Aportar para algo. Cuando tuve la historia de Alejandro Magno, Alexander el Grande, tomemos lo positivo, lo bueno. Dice que a sus 33 años se sentó en uno de sus palacios a llorar porque no había más tierra que conquistar. Dice que de repente tomó su caballo y se fue en dirección a lo que conocemos hoy Kuwait, donde está el río Tíger. Y ve que las tropas no avanzaban. Llama a uno de sus generales y le preguntan por qué no avanzan las tropas. Lo que ocurre es que Alejandro Magno dice que podía recitar la Odisea de memoria. Él tuvo 2 tutores en su vida, Leonidas y Aristóteles, pero Aristóteles fue el más resaltante para su vida, que aportó más. Aristóteles tenía una hipótesis que la tierra tenía fin, y Aristóteles tenía un mapa y se lo pasó a todos. Estaban acondicionados con un mapa que decía que ahí se terminaba el mundo. Cuando Alejandro le pregunta a uno de sus generales, el general Alejandro en su cabalgadura le saca el mapa y le dice: Señor, no podemos pasar al otro lugar, mi rey, porque emperador, no podemos, porque el mundo se termina aquí. Alejandro Magno tuvo que tomar una determinación en su vida. Dice que se bajó de su cabalgadura y pudo pasar a pie el río Éufrates, el Tigre. Porque en su vida había una naturaleza. Él tuvo que romper los mapas que le habían entregado sus antepasados, porque los que construyen mapas son aquellos que están limitados. Alejandro Magno sabía que había más mundo que conquistar. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que romper con los mapas que le dieron sus tutores y entrar a la nueva asignación del Dios eterno. Pasa al otro lado, y porque hay muchos mundos que conquistar. Rompe con los mapas, con las estructuras pensantes que te detienen, y encáusate al propósito eterno del Dios eterno. Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí. Presentó al apóstol
Abisaí Hernández. 3 cosas para la renovación de nuestra mente viene por medio de la palabra del Eterno. Va a producir un deseo, y como sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad. Comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad del Eterno, y la voluntad tiene 3 niveles. La Biblia dice, la Escritura Sagrada dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La palabra corazón es la palabra cardos, y viene la palabra cardiología, viene línea de pensamiento. La palabra para el judío subconsciente. ¿Qué hay depositado en tu subconsciente? Porque cuando tú caminas en nuevo pacto, tú entiendes que tú tienes la ley en la mente y en el corazón. Cuando tú caminas en nuevo pacto, tú entiendes que la palabra está depositada dentro de ti. Porque cuando viene la palabra se encapsula dentro de ti. Y cuando tú crees esa palabra en el subconsciente, cuando vengan los ataques satánicos a tu vida, usted va a declarar la palabra. Y la palabra le va a traer libertad. La palabra le va a traer iluminación. La palabra le va a traer revelación. Porque cuando tú caminas con una palabra revelada, Abraham, dice la Biblia que Abraham, dice, tomó la palabra direccional y moraba en tienda juntamente con su coheredero Isaac y Jacob. Él no sabía dónde iba, porque tenía la mirada puesta en la ciudad que tiene fundamentos sólidos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque en el subconsciente de Abraham estaba la palabra depositada. Él no estaba viendo el desierto, él no estaba viendo la tierra inhabilitada. Él lo que estaba viendo era una nación grande. Y cuando hay una palabra depositada, la palabra te direcciona. Hay gente que hoy en día se preocupa más por el bloque, cemento y cabilla que por los templos santos. Señores, siempre va a haber carnada fresca en la punta del anzuelo. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, usted puede entender que Constantino empezó a hacer donaciones a la iglesia apostólica y le regaló basílicas. Le obsequió como donación basílica. ¿Qué ocurrió? Que la iglesia se detuvo, el crecimiento de la iglesia, porque la estructura, escuche bien, la estructura diabólica te encierra en 4 paredes para que dejes hacer el trabajo. Pero yo vine a decirte, ¿quieres célula o quieres basílica? La basílica te detiene. Si usted busca el nombre de eso, ese era el nombre del príncipe de Persia. Cuando la iglesia apostólica se metió en basílica, la iglesia se detuvo. Y usted se preguntará por qué estamos aquí para allá. Porque estamos en el tiempo de la expansión. Diga, el tiempo de la expansión. Hay un nivel 1, iluminación, la entendemos y la hacemos. Nivel 2, revelación, es dada a conocer y la cumplimos. Nivel 3, por trituración. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que el Eterno permite en nuestras vidas, las cuales utilizará para enseñarnos a cambiar. Por eso cuando usted entiende el proyecto de demolición, porque hay cosas que tienen que ser demolidas en tu vida. Hay cosas que señores, en escombros no se puede edificar. En escombros no se puede edificar. Hay que limpiar el terreno para edificar la casa de Dios. Y cuando hablo de edificar la casa de Dios, no estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando del lugar espiritual que el Padre está edificando. Cuando hablo de la casa de Dios, estoy hablando de usted. Estoy hablando de usted, porque cuando tú entras en revelación de gracia y de nuevo pacto, usted entiende que lo valioso para el eterno Dios es usted, porque usted
usted es la obra maestra del Dios eterno. La Biblia dice que en el pectoral del sacerdote habían 12 piedras contenidas. ¿Usted sabe por qué? Porque para el eterno Dios las tribus de Israel representaban piedras preciosas. En la era neotestamentaria usted es la piedra preciosa del Dios eterno. Usted es precioso para Él. Siempre va a haber un Herodes en persecución y tú dices, es tiempo de expansión, mis finanzas se acabaron. Él va a usar los elementos naturales para detener tu economía. Él va a usar personas para detener la expansión de tu vida. Pero es cuando tú tienes que afirmarte en una palabra direccional, en una palabra profética que te va a causar a la concreación del proyecto de Dios para con tu vida. Nadie se quiere involucrar en el proyecto. La Biblia dice que el Eterno, el Padre Celestial, le habló a Noé y le dijo, porque voy a acabar con este mundo. Noé vivía en montaña alta, nunca había visto mar. Duró 100 años construyendo el arca conforme al diseño eterno. Necesitaba artesanos, carpinteros, gente que tenía todo el potencial para hacerlo. Pero Noé, en un proyecto irracional, la gente se empezaron a burlar de Noé. El proyecto loco de Dios era algo irracional, pero Noé le creyó al Eterno, él y su familia. Hay gente que no está creyendo en el proyecto de Dios, porque el proyecto de Dios para la gente que anda en los sentidos naturales es irracional. Pero cuando tú recibes la instrucción, cuando tú recibes la palabra profética, tú te involucras en el proyecto del Dios eterno. Porque hay gente que tiene todo el potencial, hay gente que tiene la finanza, hay gente que tiene los recursos, pero no fueron tomados en cuenta por el Dios eterno. Porque Dios quiere medir tu nivel de asignación y tu nivel de propósito. Tú no necesitas los recursos, tú no necesitas el potencial de otro. Tú, que cuando Él te habilita sobrenaturalmente, va a venir los recursos, va a venir la habilidad, va a venir el potencial. Te vas a mover en una dimensión poderosa. La cárcel no es tu destino. Gracias por el que dijo amén. La cárcel no es tu destino. Mire que hay gente que se acomoda en la cárcel. Pedro estaba acomodado en la cárcel y dice que estaba ¿qué? Durmiendo. Porque hay gente que le gusta acomodarse en esos lugares hostiles. Pero yo vine a decirte en esta mañana que la cárcel no es tu destino. Cuando desarrollas un ministerio de unción profética y gracia que impulsa el crecimiento de las personas, derribando las estructuras, el diablo desea apresarte y confiarte en una cárcel. Una vez allí establecerá una guardia personal esperando que pierdas. Le pusieron 4 guardias, 4 custodiando a Pedro. Porque cuando tú estás interesado en gente, cuando tú estás interesado en la materia prima de Dios, cuando mire, hay gente que se desvía. Escuche bien esto. La materia prima con que trabaja el Dios eterno se llama alma gente. Por eso es que Pablo dice: no estamos edificando con piedras muertas, sino con piedras vivas. Los babilónicos edificaban con ladrillos,
Los egipcios edificaban con ladrillos, pero los hebreos edificaban con piedra, porque el ladrillo es uniformidad, todo un cuadro, todo una línea, un diseño empírico, diabólico, uno arriba y lo demás abajo. Pero cuando tú edificas con piedra, la piedra es uniforme. Por eso es que la Biblia habla de las multiformes gracias de Dios, porque yo necesito gente, escuche bien, que aporte para la obra. Yo necesito gente que se mueva en la dimensión espiritual. Yo necesito gente que tal vez no tenemos las mismas causas, tal vez no tenemos las mismas ideas, pero todos nos centramos en el proyecto de Dios. Todos estamos apuntando hacia Él y por Él. Pedro tenía que entender eso como cabeza, como líder. Porque cuando Herodes ataca el liderazgo, Herodes trata de estancar el propósito eterno. Cuando suceden cosas que son contrarias, tú tienes que proyectarte en la dimensión de Él. Tú tienes que romper esquemas, tienes que romper paradigmas. 4 cosas, repita conmigo, 4 cosas que se pierden en la cárcel: la visión, el objetivo, el propósito divino y la capacidad de oír a Dios. Pedro había perdido visión, objetivo, propósito divino y capacidad de oír al Señor. El tipo dijo, ¿será que es una visión que estoy? ¿Será que es el ángel del Señor? Porque hay gente que anda así, en sonolencia espiritual, adormecido por el enemigo, porque se encuentra en la cárcel. La cárcel es un lugar estrecho. Te movías con las fuerzas de la gracia, todo te salía bien, caminabas bajo la unción, veías la gloria del eterno Dios. Pero de pronto sucedió algo en el plano natural y ahora te ves caminando en estrechez. Cualquier dirección que tomes te hará chocar contra los obstáculos. Pero yo vine a decirte en esta mañana que hay un plan eterno para tu vida, y parece que las circunstancias son insalvables. Las tinieblas buscan ahogar el área de tus pensamientos para que no puedas tomar las decisiones que te conduzcan hacia la libertad. La cárcel no es tu lugar de asignación, es un lugar extraño, no es tu hábitat natural. La cárcel es un lugar de voces, ruidos hostiles. Allí comienzas a sentirte hostilizado, el diablo susurrando a tu oído: es tiempo de actuar por las tuyas. ¿Para qué seguir orando? Los hermanos que antes te sonreían, ahora ni te miran de una manera agresiva. La cárcel es un ambiente espiritual hostil. El diablo busca desviarte de tu curso para apartarte de la voluntad del Eterno. Sabes que este es tu tiempo, Cairo, pero te encuentras encerrado y solo piensas en salir de ahí. Hay 2 cosas que debes entender dentro de la cárcel. Número 1, la cárcel no es tu destino. Escuche bien esto: la caída no es tu fin. La caída es la plataforma que el Eterno ha diseñado para tu levantamiento y para tu promoción. Cuando tú caminas en dirección eterna, algo tiene que ocurrir. Cuando la iglesia asumió la actitud pasiva, los Herodes lograron su propósito, la muerte de Jacob. En el momento de la cárcel y oscuridad, Pedro comenzó a cuestionar al Señor. Porque no necesitamos una iglesia pasiva, necesitamos una iglesia agresiva.
Necesitamos una iglesia que domine los aires. Necesitamos una iglesia que entienda la dinámica de la intersección. Necesitamos una iglesia que entienda que el cielo y la tierra fueron reunidas en Cristo. Necesitamos una iglesia que controle el gobierno de los cielos y lo traiga a la tierra. Necesitamos una iglesia que empodere la nación. Necesitamos una iglesia que entienda el propósito de Dios. Necesitamos una iglesia que haga batalla espiritual en los aires. La iglesia pasiva se detuvo y Herodes logró su propósito, la muerte de una de las cabezas de la iglesia. Porque había una iglesia pasiva. Pero de repente la iglesia despertó al propósito y dice que la iglesia empezó a orar por Pedro. Es que cuando una iglesia ora, aparece el poder de Dios en ese lugar. La gloria desciende. El propósito de Dios es consumado. Yo vine a hablar con gente de guerra. Yo vine a hablar con gente guerrera. Yo vine a hablar con gente monaga que se mueve en el ámbito espiritual y que gobierna. El enemigo no conoce tu futuro, pero él puede olfatear que es tu tiempo, Kairos. Es el tiempo oportuno. Es el tiempo de consumación. Repítele el que tiene la par. Es el tiempo de consumar propósito. Es el tiempo de hecho. Es el tiempo de hacer. Es el tiempo de movernos a la siguiente estación. Es el tiempo de la asignación divina. Es el tiempo de tomar los lugares que nos corresponde. Es el tiempo de sobredimensionarnos. Dígale que tiene la paz, renuévate. La oración, la intercesión detiene la mano del verdugo. No mires la noche como negativa. El Eterno trabaja en tu vida, aún en la noche más oscura. Recibe la revelación del cordel de 3 cuerdas. Ayuno, oración, el dar desata la gloria de Dios en tu vida. Señores, señoras, damas, caballeros, adolescentes, escuche bien, volvamos a la intersección, volvamos a la oración, volvamos al ayuno, volvamos a la siembra, volvamos a la cosecha, volvamos al dar. Escuche bien, tiempo de crisis, tiempos difíciles, es tiempo de agotar todos los recursos espirituales y materiales para la construcción de la obra eterna de Dios en la tierra. La primera palabra en Hechos 12:7 le dice el Eterno. Las palabras del ángel fueron: levántate pronto. ¿Qué estás esperando? Estás muy acomodadito, ¿eh? ¿Te gusta la cárcel? ¿Te gusta el lugar hostil? El ángel le dijo a Pedro: levántate pronto. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha venido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti será vista su gloria. Escuche bien, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Porque cuando hay un tiempo de levantamiento, cuando tú te determinas, tú no estás viendo la cruz, la muerte, tú estás viendo la mañana de la resurrección. Yo vine a hablar con gente que no se detiene por las circunstancias, por los sinsabores
favores de la vida. Yo vine a hablar con gente que consume propósito. Yo vine a ver con gente que quiere ver la gloria de Dios en Venezuela, en el estado Monaga. Yo vine a ver con gente que quiere levantarse y creerle al Dios eterno. Vienen los camellos, vienen los dromedarios, vienen las multitudes, vienen las naves de Tarsis, vienen cargadas, porque en ti hay algo diferente. La gloria del Eterno ha de manifestarse en tu vida. Tus hijos vendrán de lejos. Y dice el escritor inspirado: tendrás una corona de diademas, coronado de gloria. No debes desanimarte ni desviarte del curso de tu propósito. Lo segundo, le dice: cíñete y ata tus sandalias. Esto significa disposición para marchar. En Josué 3:3, el Eterno le dio instrucciones. Hay personas que se acostumbran a la cárcel, pero cuando el Señor te dice: cíñete, ata tus sandalias, le está diciendo: es tiempo de marchar. No es tiempo de estar sentado, es tiempo que te levantes y empieces a marchar. La palabra direccional para Josué para conquistar a Jericó, el Señor le dice: marchen. El Señor le dice: marchen, tomen el arca y crucen el río. Dice que cuando los sacerdotes tomaron el arca, cuando pasaron la línea de definición, de divisora, dice que la planta de los pies de los sacerdotes pisaron el Jordán y el Jordán se empezó a dividir en dos. Las aguas eran infranqueables y dice que el pueblo marchaba y dice que traspasaron al otro lado. Hay gente que no tiene disposición de marchar. Yo te vine a decirte en esta hora que tienes que atar tu sandalia, cíñete y disponte a marchar en pro del reino de Dios en la tierra. Marcha, pero no una marcha ficticia, una marcha de adoración y de guerra al eterno Dios, de propósito, consumar propósito. Lo tercero fue: se cayeron las cadenas. Oración más adoración, arma de guerra. La cuarta fue: vuélvete en tu manto, sigue la unción de tu manto, y la gloria del Padre eterno es tu retaguardia, porque su presencia marcará la diferencia en tu vida. Lo único que nos distingue de los demás es que la presencia del Eterno está con nosotros. Cuando comienza a caminar con el ángel, sucede algo glorioso. El mal se destruirá por sí mismo. Todo lo que pienses ya lo perdiste, te será restaurado y restituido nuevamente, porque es la nueva temporada y la nueva asignación para tu vida. Se acabaron los días de Herodes, Señor. Empiezan los días de la gloria del Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto culmino. Aportar para algo. Cuando tú ves la historia de Alejandro Magno, Alexander el Grande, tomemos lo positivo, lo bueno. Dice que a sus 33 años se sentó en uno de sus palacios a llorar porque no había más tierra que conquistar. Dice que de repente tomó su caballo y se fue en dirección a lo que conocemos hoy Kuwait, donde está el río Tíger.
y ve que las tropas no avanzaban. Llama a uno de sus generales y le preguntan por qué no avanzan las tropas. Lo que ocurre es que Alejandro Magno dice que podía recitar la Odisea de memoria. Él tuvo dos tutores en su vida, Leonidas y Aristóteles, pero Aristóteles fue el más resaltante para su vida, que aportó más. Aristóteles tenía una hipótesis, que la tierra tenía fin, y Aristóteles tenía un mapa y se lo pasó a todos. Estaban acondicionados con un mapa que decía que ahí se terminaba el mundo. Cuando Alejandro le pregunta a uno de sus generales, el general Alejandro en su cabalgadura le saca el mapa y le dice: Señor, no podemos pasar al otro lugar, mi rey, porque emperador, no podemos, porque el mundo se termina aquí. Alejandro Magno tuvo que tomar una determinación en su vida. Dice que se bajó de su cabalgadura y pudo pasar a pie el río Éufrates, el Tigre. Porque en su vida había una naturaleza. Él tuvo que romper los mapas que le habían entregado sus antepasados, porque los que construyen mapas son aquellos que están limitados. Alejandro Magno sabía que había más mundo que conquistar. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que romper con los mapas que le dieron sus tutores y entrar a la nueva asignación del Dios eterno. Pasa al otro lado, y porque hay muchos mundos que conquistar. Rompe con los mapas, con las estructuras pensantes que te detienen, y encáusate al propósito eterno del Dios eterno. Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí. Presentó al apóstol Abisaí Hernández. Señores, señoras, damas, caballeros, adolescentes, escuche bien, volvamos a la intersección, volvamos a la oración, volvamos al ayuno, volvamos a la siembra, volvamos a la cosecha, volvamos al dar. Escuche bien, tiempo de crisis, tiempos difíciles, es tiempo de agotar todos los recursos espirituales y materiales para la construcción de la obra eterna de Dios en la tierra. La primera palabra en Hechos 12:7 le dice el Eterno. Las palabras del ángel fueron: levántate pronto. ¿Qué estás esperando? Estás muy acomodadito, ¿eh? ¿Te gusta la cárcel? ¿Te gusta el lugar hostil? El ángel le dijo a Pedro: levántate pronto. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha venido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti será vista su gloria. Escuche bien, las riquezas de las naciones vendrán a ti, porque cuando hay un tiempo de levantamiento, cuando tú te determinas, tú no estás viendo la cruz, la muerte, tú estás viendo la mañana de la resurrección.
depresión. Yo vine a hablar con gente que no se detiene por las circunstancias, por los sinsabores de la vida. Yo vine a hablar con gente que consume propósito. Yo vine a ver con gente que quiere ver la gloria de Dios en Venezuela, en el estado Monaga. Yo vine a ver con gente que quiere levantarse y creerle al Dios eterno. Vienen los camellos, vienen los dromedarios, vienen las multitudes, vienen las naves de Tarsis, vienen cargadas, porque en ti hay algo diferente. La gloria del Eterno ha de manifestarse en tu vida. Tus hijos vendrán de lejos. Y dice el escritor inspirado: tendrás una corona de diademas, coronado de gloria. No debes desanimarte ni desviarte del curso de tu propósito. Lo segundo, le dice: cíñete y ata tus sandalias. Esto significa disposición para marchar. En Josué 3:3, el Eterno le dio instrucciones. Hay personas que se acostumbran a la cárcel, pero cuando el Señor te dice: cíñete, ata tus sandalias, le está diciendo: es tiempo de marchar. No es tiempo de estar sentado, es tiempo que te levantes y empieces a marchar. La palabra direccional para Josué para conquistar a Jericó, el Señor le dice: marchen. El Señor le dice: marchen, tomen el arca y crucen el río. Dice que cuando los sacerdotes tomaron el arca, cuando pasaron la línea de definición, de divisora, dice que la planta de los pies de los sacerdotes pisaron el Jordán, y el Jordán se empezó a dividir en dos. Las aguas eran infranqueables, y dice que el pueblo marchaba, y dice que traspasaron al otro lado. Hay gente que no tiene disposición de marchar. Yo te vine a decirte en esta hora que tienes que atar tu sandalia, cíñete y disponte a marchar en pro del reino de Dios en la tierra. Marcha, pero no una marcha ficticia, una marcha de adoración y de guerra al eterno Dios, de propósito, consumar propósito. Lo tercero fue: se cayeron las cadenas. Oración más adoración, arma de guerra. La cuarta fue: vuélvete en tu manto, sigue la unción de tu manto, y la gloria del Padre eterno es tu retaguardia, porque su presencia marcará la diferencia en tu vida. Lo único que nos distingue de los demás es que la presencia del Eterno está con nosotros. Cuando comienza a caminar con el ángel, sucede algo glorioso. El mal se destruirá por sí mismo. Todo lo que pienses ya lo perdiste, te será restaurado y restituido nuevamente, porque es la nueva temporada y la nueva asignación para tu vida. Se acabaron los días de Herodes, Señor. Empiezan los días de la gloria del Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto culmino. Aportar para algo. Cuando tú ves la historia de Alejandro Magno, Alexander el Grande, tomemos lo positivo, lo bueno. Dice que a sus 33 años se sentó en uno de sus palacios a llorar porque no había más tierra que conquistar. Dice que de repente tomó su caballo y se fue en dirección a lo que conocemos hoy, Dubái.
Kuwait, donde está el río Tíger, y ve que las tropas no avanzaban. Llama a uno de sus generales y le preguntan por qué no avanzan las tropas. Lo que ocurre es que Alejandro Magno dice que podía recitar la Odisea de memoria. Él tuvo dos tutores en su vida, Leonidas y Aristóteles, pero Aristóteles fue el más resaltante para su vida, que aportó más. Aristóteles tenía una hipótesis, que la tierra tenía fin, y Aristóteles tenía un mapa y se lo pasó a todos. Estaban acondicionados con un mapa que decía que ahí se terminaba el mundo. Cuando Alejandro le pregunta a uno de sus generales, el general Alejandro en su cabalgadura le saca el mapa y le dice: Señor, no podemos pasar al otro lugar, mi rey, porque emperador, no podemos, porque el mundo se termina aquí. Alejandro Magno tuvo que tomar una determinación en su vida. Dice que se bajó de su cabalgadura y pudo pasar a pie el río Éufrates, el Tigre. Porque en su vida había una naturaleza. Él tuvo que romper los mapas que le habían entregado sus antepasados, porque los que construyen mapas son aquellos que están limitados. Alejandro Magno sabía que había más mundo que conquistar. Yo vine a hablar con gente en este lugar que tiene que romper con los mapas que le dieron sus tutores y entrar a la nueva asignación del Dios eterno. Pasa al otro lado, y porque hay muchos mundos que conquistar. Rompe con los mapas, con las estructuras pensantes que te detienen, y encáusate al propósito eterno del Dios eterno. Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional, Sinaí. Presentó al apóstol Abisaí Hernández.